Hoy contamos con tres grandes profesionales para debatir esto, el futuro de las agencias. En primer lugar tenemos a Roger Sendra, que es director general de iMedia y Wink en Barcelona. Roger es economista, máster en marketing en ESADE y PDD en IES. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el grupo Dentsu, con las funciones de director general en Carat Barcelona, director de estrategia del grupo Dentsu en España, con sede en Madrid, donde trabajó entre otros clientes para Coca-Cola, P&G, y desde hace 3 años lidera la operación de iMedia y Wink en Barcelona. Fuera del ámbito profesional, Roger es profesor de publicidad digital en ISDI, la Barcelona Technology School, y es profesor asociado en ESADE en temas de medios y de publicidad. Y es miembro del Advisory Board del Centro Tecnológico y Digital de la Barcelona Tech City. En segundo lugar, tenemos a Pablo Sánchez, que es Media and Digital Director en GD Foods. Desde septiembre de 2020 es el director de Media y Digital en GB Foods, que es empresa de alimentación. Previamente estuvo vinculado en el grupo Puig durante 9 años como Global Media Director, y en sus inicios trabajó para diferentes agencias de medios como Mediacom, Carat, Universal Media y Arena, entre otras. Es máster en Dirección y Marketing por ESADE y máster en Comunicación Empresarial y Nuevas Tecnologías por la Universidad Pompeu Fabra. Y por último tenemos a Gilles Blancafort, que es el fundador de Wheels. Gilles está especializado en innovación creativa y consultoría de transformación digital y negocio, con más de 2 décadas de experiencia en la industria creativa. En los últimos años se ha centrado en generar valor en servicios de innovación creativa transversal en entornos enfocados a la transformación digital y vinculados a la estrategia, el negocio, la comunicación, el posicionamiento para muchísimas marcas. Gilles ha estado vinculado en agencias como Young & Rubicam, del grupo WPP, Madrid, Barcelona y Nueva York. Estuvo vinculado en Casa de Bay y Pedreño PRG, en Villar Rosás, Islandia, agencia creativa que fundó en plena crisis en el 2009, y actualmente es colaborador y consultor en muchos proyectos de innovación creativa. Cabe destacar que Gilles, en plena pandemia del COVID-19, lanzó al mercado internacional un producto único en su categoría que se llama Wheels, que es un proyecto de innovación y marketing para diferentes operaciones y marcas. Gilles ha sido miembro de jurado en Cannes, en el Club de Creativos, en el Ojo de Iberoamérica, el Sol, FIAP, los New York Festivals, Inspirational, FEPI y Next, o sea, un montón de festivales, y ha obtenido muchos reconocimientos junto a sus equipos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dar paso a Roger, que en 10 minutos nos va a dar su opinión sobre cuál es el futuro de las agencias. Así que, Roger, cuando quieras. Vale, muy bien. Gracias, Enric. Voy a tratar de compartir pantalla. ¿Vale? A ver si me permitís. ¿Veis bien? Sí. ¿Todos? ¿Me escucháis? Muy bien, pues oye, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de darme estos 10 minutos para hablar del modelo de agencia del futuro. Si me lo permitís, empezado que ayer hablábamos con los ponentes de ser un poco también críticos, incluso, digamos, provocadores sobre la situación que estamos viviendo ahora, porque creo que es una situación, como digamos, muy divertida, bueno, divertida entre comillas, ¿no? Pero creo que no es tan oportuno, digamos, hablar sobre si las agencias tendrán futuro o no, sino también abrir la pregunta que si los anunciantes para los cuales trabajamos van a tenerlo, o si los medios, o los conceptos creativos, o las piezas publicitarias, las personas, las marcas, las compañías. Yo creo que el debate es muy extenso, pero si me permitís, lo que podemos hacer es emprender un pequeño viaje juntos, y aquí lo plasmo con el famoso DeLorean, ¿no?, que nos lleve de forma, digamos, rápida hacia este futuro incierto, volátil, complejo. Déjame poner 4 datos de un contexto que ya empezamos a vivir hoy.
Se dice que en 2020 se espera que más de 1.000 millones de personas hagan un pago de móvil en proximidad. Y eso obviamente se acelera con la pandemia y la distancia social. En 2023 dicen que debería haber tantos asistentes de voz digitales como personas viven en todo el mundo. Y en 2028 se habla que se prevé que la publicidad de display para móviles represente un mercado de más de 178.000 millones de dólares. Vendrán reformas estructurales, lo que estamos viendo, sobre el modelo de relación con el cliente, con los partners, con los empleados, con los perfiles, con la prestación de servicio y obviamente también con los modelos de remuneración. Ahora, a día de hoy, nos enfrentamos pues, a un concepto, y ahí es donde empieza mi parte más polémicamente incorrecta, a un entorno jodido, ¿vale? Pero esta expresión, que puede ser como muy negativa, también de alguna forma hoy me gustaría, digamos, positivizarlo, porque hay aspectos positivos detrás, ¿vale? Será un momento jodido, duro, transformacional, probablemente muchas veces ambiguo, pero casi me gustaría llamarlo de catárquico. Yo antes hablaba con Jill y creo que es un modelo que ya empezó su transformación desde hace tiempo. Lo que ocurre es que ahora con la crisis esto es un turbo, en la crisis, en la pandemia es un turbo para darle una vuelta de tuerca más y un escenario de muchísimas oportunidades para construir relaciones más saneadas y sostenibles. Como con todo, hay que saber leer las amenazas y las oportunidades, ¿no? Entonces, detrás de esta palabra, digamos que he destilado tres conceptos, ¿no? El primero es un aspecto puramente financiero, el efecto financiero y de viabilidad de los negocios y la previsión de las organizaciones a futuro, y hablaré muy brevemente de esto. El segundo es la U de grado de utilidad, ¿no? La utilidad de la agencia. ¿La agencia es útil? ¿Qué requiere para tomar una posición, digamos, de urgencia para este nuevo contexto? El tercero es la C de consumidor. Esta es lógica, hablamos de ello desde hace más de 70 años, pero yo creo que hay patrones de consumo que afectan a la productivización. El segundo es la K de la salida de esta crisis, de dónde están las oportunidades, ¿no? De esa famosa, digamos, salida de la crisis en forma de K, de compañías que han estado en procesos de dumping de inversión publicitaria, seguramente sin corresponsabilizarse con los resultados de negocio, y estas seguramente sufrirán más en negocios tradicionales, pero habrá otras que ya estamos experimentando crecimientos enormes y que no sufrirán tanto. Por lo tanto, aquí habrá que entender cómo requerir, ¿no?, por parte de las agencias desarrollar una propuesta de servicio diferente y probablemente desigual. Por tanto, empezamos por este aspecto más financiero. Yo lo ilustro con esta foto, ¿no? Se da una tormenta perfecta en este escenario. No voy a entrar en desgranar lo que todos ya sabemos porque, bueno, en el fondo pues sabemos todos dónde estamos, pero sí que en relación a la industria sufre. Está sufriendo sacudida por un descenso de inversión publicitaria cercana este año, pues estamos hablando de entre un 20 y un 30% respecto a 2019. También yo creo que por debajo existe aún, ¿no?, una cierta, digamos, sensación de ser un negocio dudoso, de ser efectivo para generar interés y ventas en una crisis, digamos, reputacional, tachada incluso a menudo de ser no suficientemente transparente. Pero todo esto afecta financiera a las compañías, especialmente a las grandes compañías multinacionales, y pone en riesgo el servicio, el talento, la inversión en I+D, la situación de los medios de comunicación. Por tanto, es un momento de aligerar estructuras en los grandes grupos que provocarán seguramente ventas, fusiones, reorganizaciones para proteger la viabilidad de estos negocios. Pero sobre todo, es la ambición de la industria de generar muchas oportunidades para otros partners dentro del ecosistema para recuperar el valor de la publicidad como motor económico. O sea, antes, 2019, los datos arrojaban, y esto ha sido históricamente así, la publicidad en España representa un 1,5% del Producto Interior Bruto del país. Y es el fundamento de muchos negocios que han crecido gracias a la publicidad. Y es que, de hecho, la publicidad es un termómetro perfecto para medir, digamos, la situación empresarial existente. El contexto, como he dicho, afectará, yo creo, en un modelo organizativo y de servicio distinto. Una de las grandes cuestiones que hablabais en la discusión es la discusión entre la integración de disciplinas y la oferta versus la especialización. La sensación que tenemos es que la confianza y el conocimiento en el modelo de negocio ganará muchísimo peso. Lo ha tenido siempre, pero ganará mucho más. Y el modelo tenderá a descentralizar y subcontratar servicios especializados menos rentables
intensivos en recursos para otras agencias y la agencia integrará aquellos con valor añadido. Por tanto, cambiará el ecosistema del modelo de servicios, sobre todo en un mundo híbrido con una, digamos, menor presencia física, tanto en la oficina como en casa del cliente, que esto se perpetuará en el tiempo, se irá viendo en encajes. Obviamente todo esto dependerá del cliente y de cómo se establezcan los nuevos modelos de relación y de remuneración que permitan disponer del talento y del retorno en reconocimiento de valor sobre lo que hacemos o deberemos hacer pues, las agencias en el futuro. ¿Vale? Segundo punto que hablaba es el tema de utilidad. En el tema de utilidad, todos reconocemos desde hace tiempo que el modelo va cambiando, ¿no? Esto de Black Men a Black Mirror yo creo que resume bastante bien, digamos, la situación que estamos viviendo, más intensamente en algunos sectores que otros, pero las agencias de publicidad debemos exigirnos recuperar aquello por lo que se nos ha reconocido durante tiempo, que es acercar la confianza entre marcas y personas. El hecho es lo mismo, la forma de hacerlo es lo que cambia, ¿no? Entonces, el modelo ha ido evolucionando hacia una separación de disciplinas, una integración de la estrategia que pone en manos de datos la tecnología, la programatización de la publicidad en el centro, para acercar seguramente la experiencia del contenido hacia el punto de transacción, pero nunca antes, como industria, hemos tenido la capacidad para empujar a las personas a hacer eso que las compañías desean, que es hacer un acto de transacción. Por lo tanto, creo, la sensación es que el liderazgo estratégico para la orquestación de esa complejidad se integrará en partners publicitarios de conocimientos en cómo atomizar esa ejecución en especialistas, pero es verdad que está existiendo un factor, especialmente en los últimos meses, pero se acelerará en los 2 próximos años, que cambiará la historia. Como todos conocéis, la dominancia de algunos partners de ecosistema que toman posiciones monopolísticas en los mercados, como son el caso de Google, de Facebook y Amazon, provoca, digamos, un cambio en la forma en que nos organizamos y podemos aportar valor. En este nuevo mundo que nos enfrentamos sin cookies, ¿no?, tenderá a desaparecer y reforzar la posición dominante de estos grandes, digamos, players en el mercado, ¿no? Concentran, fijaros, el 80% de la inversión digital, son más restrictivos y opacos en la gestión de la medición y del éxito, pero a la vez, son ecosistemas cerrados, pero a la vez disponen de información altamente cualitativa. Esto hará que las agencias tengan que dibujar, seguramente, estructuras de especialistas mucho más verticalizadas en el conocimiento de la oferta existente y del stack tecnológico que disponen estos partners. Por tanto, ahí, yo creo que es un tema interesante, es que yo creo que las agencias ya no tienen que tener tanto especialistas en disciplinas, SEM, SEO, display, social, sino que tendrán en especialistas críticos y asépticos en los mundos Google, en los mundos Amazon, en los mundos Facebook, y conocer las ventajas de su stack comercial. Por tanto, este cambio de rol hará entender cómo la creación de valor y la gestión que hacemos las agencias en potenciar el valor de las audiencias para las cuales trabajamos será sin duda, creo yo, un gran camino para, digamos, tratar en el próximo tiempo. Tercer punto, como es lógico hablar, es sobre las personas, sobre los consumidores, ¿no? Todos estamos experimentando un cambio en el consumo, más estrés en la toma de decisiones, hablamos de un consumidor más consumido, ¿vale?, de un modelo que ha tratado históricamente de captar la atención de las personas, pero que debe reconocer el valor de entender la intención, y en eso yo creo que está el valor de lo que las agencias publicitarias pueden ofrecer, digamos, a los clientes. Hemos evolucionado hasta llegar a ecosistemas donde gracias a la tecnología, como la movilidad, las redes sociales, pues se hará más complejo y es, digamos, interesante entender. Acordaros que, bueno, todos lo sabéis, pero yo creo que es importante verlo, el proceso de decisión de las personas a la hora de tomar decisiones ha tenido ciertamente una linealidad histórica en el tiempo, pero un consumidor a la hora de tomar decisiones, digamos, nos encontramos en ecosistemas parecidos al que veis ahora en pantalla, ¿no? Es la gran revolución el entender cómo estas personas van tomando decisiones en un ecosistema cada vez mucho más liderado por la tecnología y la digitalización, y la gran revolución verdaderamente vendrá por entender la diferencia que se ha producido en estos procesos de decisión de las personas en los últimos años, cuando la explosión y la expansión de la tecnología ha sido realmente masiva y acelerada por una pandemia
pues que está causando un cambio de transformación en el funnel, ¿no? Por tanto, en esa complejidad es donde reside el valor de entender exactamente dónde están pues, aquellas palancas que pueden hacer el proceso publicitario mucho más eficiente. Fijaros, para mi forma de entender, esto no va a ser suficiente con una evolución de modelos tradicionalmente basados en la exposición, en las grandes audiencias, en formatos estándar que no nos diferencian, sino que vendrá tampoco liderado por modelos de captación de la atención que hablan más de la relevancia, que está muy bien, que acercan a momentos y a contextos correctos, ¿no? Y cómo esto se puede trasladar al mercado y a la industria. Yo creo que es lo que decía, es que lo que esto va mucho es de identificar claramente detonantes de negocio en el proceso de decisión que nos permitan ganar mayor profundidad, influencia y que maticen el tono y el lenguaje cercano a la hora de hacer una propuesta de valor en comunicación o en publicidad. Hay talento en el mercado que ya está trabajando de esta forma. Ya hay ejemplos que aparecen en nuestra industria. Casos como el de BBVA con Aprendemos Juntos, el de Vodafone con Vodafone You o Vodafone One son algunos ejemplos de implementación de estos modelos que francamente pues están siendo exitosos. Voy al último punto, que es el tema de la salida, ¿no? Las oportunidades. Fijaros que aquí parece que esta salida económica va a tener un crecimiento desigual. De hecho, ya está teniéndolo, ¿eh? Hay compañías y negocios que crecen. Y hay otros que sinceramente no lo hacen y no lo van a hacer durante tiempo. Y es importante entender que modelos de negocios y segmentos poblacionales estarán más expuestos a un grado de transformación para poder hacer viable el negocio publicitario y la gestión de marca. Y esto nos ocupará muchísimo a las agencias. Entender qué cartera de clientes puede ayudar a desarrollar nuestro modelo de negocio, ¿no? Fijaros, aquí hay datos que arrojan, pues como compañías como fintechs están creciendo a ritmos de un 5, compañías de e-commerce están en un boom pues extraordinario y donde requieren de palancas como la comunicación o la publicidad para acelerar sus modelos de negocio, o todo el sector del hogar que está creciendo a ritmos realmente acelerados y donde las compañías están de alguna forma más que nunca, si no lo han hecho ya antes, es sobre talento estratégico que conecte problemas de negocio reales con soluciones publicitarias que impacten directamente en un mundo más digital y más llevado a la comercialización, ¿no? A la venta. Por otro lado, vemos servicios que son los históricos, ¿no? Que han montado, digamos, han sido partícipes del mundo publicitario y de los grandes volúmenes de inversión y ser intensivos, que están sufriendo mucho más y sufrirán más en el tiempo, ¿no? El sector servicios obviamente está cayendo tanto en tráfico como en clientes. El sector, luego hablará Pablo y nos explicará seguramente algo más, pero de una forma desigual, el mundo de las bebidas, alimentación, que ha sido un sectores tradicionalmente intensivos en el mundo publicitario, dejan de perder esa relevancia en este contexto, ¿no? Para ganarla hacia otros tipos de clientes, a otros tipos de proyectos, ¿no? En este sentido, sí que es verdad que la industria, pero no únicamente la publicidad, sino en general, habrá pues, un incremento, digamos, pues de sensibilidad a la hora de redibujar estructuras que dispongan de talento con menor cualificación, ¿no? Y obviamente habrá directamente pues, industrias o que han dado, pues, que tienen un peso específico en el mercado español que tenderán pues, digamos, a sufrir aún más, ¿no? El sector de la movilidad, y no hablo únicamente de la industria del automóvil, sino también todo el concepto externo que le rodea y obviamente el tema de los desplazamientos y el turismo. Para finalizar, ¿vale? Simplemente desde mi forma de verlo, a ver si me deja pasar, un ejemplo muy visual. Yo creo que todos, no las agencias, todos debemos enfrentarnos a ponernos en la cabeza de este chico que veis en la imagen, ¿no? Y es una imagen que te puede generar pues, un pánico escénico, digamos, enorme, o por otro lado un punto de, digamos, de dinámica positiva, ¿no? De challenging, de ser valiente. Yo creo que, en resumen, yo creo que la industria requiere, por un lado, esta valentía que se ve en la foto, pero también un regreso a los básicos. ¿Y por qué los básicos son importantes? Porque la complejidad de este contexto requiere una simplificación enorme de los procesos. Las compañías, las personas, los proyectos que puedan, que sepan simplificar para ahondar mucho más en la importancia de la publicidad, en mover negocios, yo creo que esto va a tener un recorrido importante. Obviamente el data science, aquí no me voy a entretener porque esto se habla mucho, pero sobre todo en el conocimiento específico de los llamados walled garden que hemos hablado. Obviamente la creatividad y la innovación
Esto va a ser importantísimo, no solo por el propósito que ahora tan de moda está, sino por la capacidad de hacer, vender y tener resultados a las compañías. A veces soy muy radical a la hora de entender el concepto este de si no vende, no vale. Las compañías tienen presión por crecer, tienen presión por resultados y requieren de una creatividad al servicio del negocio. Y por otro lado, obviamente, el servicio, la agilidad y la flexibilidad, que habrá seguramente oportunidades enormes para diferentes modelos de agencias publicitarias en un contexto muy distinto. Esta es mi visión, no sé si me he pasado algo del tiempo, espero que no, pero bueno, es un poco lo que estoy viendo yo en estos momentos. Bueno, un poquito, pero como ha sido muy interesante, Roger, no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias por tus reflexiones, Roger, y vamos a escuchar qué nos cuenta Pablo Sánchez. Muy bien, muchas gracias, Enric. Muchas gracias, Roger. La verdad es que cualquiera diría que estuvimos juntos preparando la presentación. No ha sido el caso. Creo que has hecho un análisis muy acertado de la situación. Incluso ya veremos ahora que coincidimos en muchos de los puntos. Yo quería, bueno, pues compartir también, 3 o 4 slides que me van a servir un poco de guía en el discurso. Y si bien el futuro de las agencias, y coincido en muchos de los puntos que ha comentado Roger, especialmente, a ver, él tiene una visión más de agencia, por tanto, él vive más de cerca según qué transformaciones que estamos teniendo en estos momentos en la industria. Pero el contexto actual, y tal como decía Roger, simplemente está acelerando una situación que venía ya de antes, ¿no? Entonces, por desgracia, este contexto actual, yo creo que la situación que teníamos anteriormente no era mala, era muy buena para un montón de emprendedores que estaban pues sacando sus agencias especializadas y dando servicio a un sector pues de los anunciantes pequeños, pero que necesitaban también servicio y, por tanto, bueno, pues una cierta explicación en según qué canales. Esta crisis está, por desgracia, haciendo más complicada que esas pequeñas agencias puedan ganar la vida, pero las que realmente sí estaban sufriendo y de forma un poco más acuciada la transformación que deberían seguir las agencias desde mi punto de vista acorde con la transformación que está sufriendo la sociedad, son las grandes agencias, ¿no? Las grandes agencias son las que realmente han sufrido más, y ahora esta aceleración pues probablemente están más protegidos porque los clientes grandes o tener muchos clientes te permite salvar en parte los muebles, ¿no? Pero sin duda, el momento que estamos viviendo ahora, a pesar de que nos lleva a pensar, ostras, el fin está a la vuelta de la esquina, y como decía también el compañero Roger, al final hay que dar un poco de esperanza, ¿no? Porque cualquier crisis es una oportunidad, evidentemente, pero de esta crisis van a salir muchos modelos diferentes porque hay muchos modelos distintos de anunciantes, ¿no? Pero lo que vamos a tener todos en común, no solo anunciantes, sino también agencias y cualquier tipo de proveedores, una serie de retos que van a ser comunes a todos. Y tenemos que tener el modo challenge on, ¿no? Y ser capaces de aceptar todos estos retos que se nos van a ir presentando, ¿no? Desde un punto de vista anunciante, al final nos preocupan muchas cosas, ¿no? Y creemos que las agencias tienen que dar respuesta a todos estos retos, ¿no? El primer reto al que nos enfrentamos, y se enfrentan también las agencias, es a la irrupción de la tecnología, ¿no? Y a la complejidad que ha supuesto eso para todos. Especialmente la inteligencia artificial y toda la automatización de los procesos, tanto en la parte de planificación y en la parte de data, hace o nos da la percepción de que cualquiera podría hacer el trabajo que hace la agencia, porque al final lo está haciendo un software, ¿no? Entonces, simplemente necesitas entre comillas, un obrero que sepa gestionar un software concreto. En ese sentido, se ha perdido un poco voy a decir, de creatividad o de estrategia final, porque al final, bueno, tenemos a gente muy especializada haciendo unos procesos que están muy compartimentados, y a nosotros, o al menos a mí como anunciante, me da la sensación de que muchas veces pues falta un poco de especialización y que la inteligencia artificial pues ha reducido un poco la inteligencia humana, ¿no?
También todos estos procesos nos llevan a que la compra, el proceso de compra, que en estos momentos en digital, pues el 80% está concentrado en los grandes y prácticamente es todo auction, o sea, es todo subasta, nos lleva a que el precio se convierte en una commodity, ¿no? Que el valor añadido que te puede dar una agencia en términos de precio, cuando tú al final estás compitiendo con el mercado y básicamente con que el señor Zuckerberg le dé por subir su valor en bolsa cambiando el algoritmo, pues realmente también te genera ciertas dudas en términos de qué valor añadido, ¿no? Tiene algo que antiguamente era tan importante para todos los anunciantes como que era el precio, ¿no? Y otra cosa otro aspecto que probablemente es el más importante de la comunicación, que es la creatividad. El impacto de la creatividad, todo el mundo sabe que es el principal generador de retorno de inversión. Ahora ya la automatización en la inteligencia artificial pues te dice qué elementos creativos son los que están teniendo mayor impacto en cada uno de los fases del purchase funnel. Incluso en algunos países Google se ha lanzado y algún anunciante se ha lanzado a hacer un anuncio de televisión 100% creado por inteligencia artificial, ¿no? Este es uno de los grandes retos, la tecnología que va a transformar directamente toda la industria, anunciantes y agencias. El segundo, y también coincido ahí con Roger, es la atención del consumidor. Hay una falta terrible de atención y es uno de los grandes retos porque implica una pérdida brutal de eficacia, ¿no? Efectivamente, se ha fragmentado la televisión, se ha fragmentado digital, se ha fragmentado todo, se ha fragmentado el número de agencias, en una misma agencia tienes 200 millones de departamentos, esa fragmentación, por un lado de consumidor, hace que haya una pérdida de atención, una pérdida de concentración de audiencia, que es al final lo que facilita un poco la vida a los anunciantes, vamos a decir, y también a las agencias desde un punto de vista de planificación, pues está mermando notablemente la eficacia de nuestras inversiones. El que determinados canales como la televisión, vía fragmentación, se convierta también en un canal mucho más saturado, y digital igualmente, porque permite el acceso a anunciantes de diferentes niveles, también tiene un impacto evidente en la pérdida de eficacia de los diferentes canales, ¿no? Y todo esto lo resumimos en un concepto muy digital, que es el viewability, es que mis anuncios no se ven y por tanto tienen menos eficacia, pero es que ese concepto ha estado toda la vida en el fondo en televisión también, ¿no? Y mis anuncios no se ven, ¿no? Y ahí se compran posiciones, preferentes y demás, ¿no? Pero este es otro de los retos, cómo la agencia puede ayudarnos realmente a no caer en una merma de capacidad de efectividad en nuestras inversiones, ¿no? Y por último, es el gran tópico de la transparencia, ¿no? Yo realmente, habiendo estado en agencia de medios como he estado y en anunciante, a mí el concepto de transparencia como concepto en sí mismo no me gusta, entendiendo que cada uno tiene que tener evidentemente sus márgenes. Todos somos profesionales, todos queremos ganar dinero y todo el mundo tiene que tener su margen. A mí me gusta más el concepto de la honestidad, ¿no? La honestidad estratégica de tu partner que te recomienda lo mejor. El hecho de que sea más o menos transparente no tiene por qué estar reñido con el hecho de poder ganar dinero. Esto, el concepto de transparencia es algo que se arrastra de las grandes agencias desde hace mucho tiempo y hay una falta de credibilidad, ¿no? Por parte de los anunciantes en la transparencia real, ¿no? Es algo con lo que vamos a tener que lidiar en el futuro, pero tiene un impacto directo en una erosión del margen en las agencias. Al final, anunciantes y en parte algunos anunciantes pueden ser culpables de estar apretando a la agencia y obligando a reducir ese margen vía transparencia, sin tener en cuenta también que muchas veces la transformación digital, nos pensamos que la digitalización y las campañas digitales simplemente apretar un botón y que salga todo automáticamente, cuando en realidad se requieren muchísimos más recursos a nivel de personas para poner en marcha las campañas y para sacarle el rendimiento a nivel de análisis y de data que necesitan o que te permite el medio digital, ¿no? Entonces, todo eso evidentemente está erosionando muchísimo más el margen que ya venía reduciéndose por parte de las agencias. Y luego, por último, está la parte de intrusismo, vamos a decir, ¿no? Que las agencias tienen cada vez más el reto de aportar un valor
versus clientes que deciden montarse sus departamentos internos de medios o agencias especializadas que hacen mejor que tú, como gran agencia, digamos, un trabajo muy concreto. Porque hay anunciantes de todo tipo, ¿no? A mí esos tres grandes retos que van a dar un poco forma a las diferentes agencias del futuro, ya no solo de medios, sino también de agencias creativas, yo creo que depende de cómo sean realmente los anunciantes. Los anunciantes aquí jugamos un rol fundamental. No todos los anunciantes van a necesitar lo mismo, gracias a Dios, porque eso permitirá que el ecosistema de agencias sea muy variopinto y tengamos para todo el mundo y haya, pues bueno, gente, todo tipo de agencias especializadas en diferentes tipos de servicios. Cada cliente va a necesitar una cosa distinta y yo personalmente las he clasificado en tres niveles, ¿no? Y con una serie para mí, de aspectos que tienen que cubrir, ¿no? Para ayudarnos vamos a decir, a superar esos retos que enseñaba previamente, ¿no? Por un lado, yo lo que echo de menos en una agencia es un talento 360, es decir, alguien que versus la especialización me sepa dar una visión simplificada de toda esta complejidad del ecosistema al que nos estamos enfrentando, ¿no? La inteligencia artificial tiene que, alguien tiene que enseñarla, evidentemente, a la inteligencia artificial, ¿no? Alguien tiene que sentar las bases para que todos esos procesos automatizados funcionen, ¿no? Eso requiere de un talento 360 y nosotros requerimos de una simplicidad que a día de hoy no tenemos como anunciantes. Nos presentamos en una reunión y ya estamos llegando al punto de que nos cuesta acordarnos de los nombres de toda la gente que nos han traído a la reunión. Y al próximo meeting tendremos pues más silos y gente haciendo cosas distintas, pero necesitamos básicamente mucha simplicidad y talento 360 que nos pueda cubrir todos los aspectos de la comunicación. Esto para mí pasa por el concepto de comms planning de toda la vida, es decir, volver al concepto de agencia 360 con un impacto fundamental o vamos a decir con una relevancia especial en la creatividad. Para romper el challenge de la atención necesitamos mucha creatividad enfocada a contexto, enfocada a formatos y aquí coincido también con Roger y probablemente mucho branded content. Al final la forma de meternos hoy en día en la mente de un consumidor que está intentando evitar a toda costa los anuncios, pues es meternos en su contenido y ser parte de su contenido, ¿no? Y esto solo se puede hacer de forma orquestada con una visión de agencia, vamos a decir, 360, ¿no? Yo en parte echo de menos las antiguas agencias creativas que te lo daban todo, ¿no? Bueno, igual es un back to the future o back to the past, ¿no? Y por último, efectivamente hay un tema de remuneración. La remuneración a día de hoy no es justa, no es clara, vamos a decir, queda como, bueno, están ganando dinero por algo que no deben y es algo que hay que clarificar. Y hay sectores de la publicidad que sí lo tienen todo muy tarifado, ¿no? La producción tiene claras cuáles son las partidas de los spots y más o menos hay un tarifario común. Yo echo de menos eso, que haya una especie de tarifario muy claro para agencias de medios, agencias creativas, etcétera, y que luego de cada agencia en función de su talento te cobre más o te cobre menos, o te cobre menos, ¿no? Pero lo que está claro es que se tiene que aportar valor añadido. Y a día de hoy cada vez nos cuesta más encontrar el valor añadido en la agencia, ¿no? Esto va a pasar para los anunciantes grandes y medianos, voy a decir, o grandes, básicamente porque los pequeños no van a encontrar su sitio aquí. Gracias a Dios, otra vez voy a decir que las agencias pequeñas y especializadas tienen su hueco y van a seguir teniendo su hueco, porque hay muchos anunciantes que con un canal tienen suficiente. Un canal, por ejemplo, social, pues es suficiente para poder cubrir todas sus necesidades de comunicación. Y hay agencias especializadas en social muy buenas que te lo cubren todo. Entonces ahí efectivamente va a haber hueco para todos. Y luego pues habrá un modelo híbrido que tendrá según qué anunciantes que harán cosas in-house, cogerán agencias especializadas para temas pequeñitos y cogerán agencias grandes pues para otro tipo de capacidades, digamos, ¿no?
Pero hay una cosa que tiene que ser común en el nuevo paradigma que nos enfrentemos en términos de relación anunciante-agencia, y es que a mí me encantaría eliminar de la conversación la palabra proveedor y que cualquiera fuera el tamaño de la agencia y cualquiera fuera el tamaño del anunciante, al final estuviéramos hablando de un partnership real, ¿no? En el que la agencia esté pagada por el valor que aporta y los anunciantes estemos encantados de pagar eso porque nos está aportando tanto que al final forma parte, es mi extensión de mi departamento de marketing, porque yo no puedo tener todas estas especializaciones in-house. Aunque quisiese, no puedo. Y no es mi business. Con lo cual, así es como veo un poco el futuro. Lo veo muy bien. Muchas gracias, Pablo. Recordad una cosa, cualquiera que quiera hacer una pregunta, que por favor que la lance por el chat, y una vez después de la exposición de Gil abriremos turno de preguntas. Muchas gracias, Pablo. Y nada, y ahora vamos a escuchar el punto de vista de Gil Blancafort. Endavant, Gil, quan vulguis. Hola, bon dia a tots. Gràcies, Pablo, Roger, sobretot Enric també, i al col·legi per donar-vos aquesta oportunitat de poder debatre una mica sobre el gran paradigma que estem a dia d'avui. No? Esteu veient la presentació? L'acabo de compartir? Sí. Vale. He intentat, des del punt de vista d'agència, veure si podíem, bàsicament, donar un punt de vista amb 9 punts, no 10, de com crec que això està canviant i ha canviat moltíssim dintre el que és la nostra indústria. No? El primer punt que m'agradaria compartir amb vosaltres és una mica també el que estava comentant abans en Roger, que l'agència del futur ja la tenim en el nostre present. És a dir, hem passat de l'època de Blackman a l'època de Black Mirror. Estem vivint en un moment on el que tenia que passar en els pròxims 3 anys s'ha adelantat i estem vivint en una era de connectivitat on no només estem fent ja les reunions com haurien de ser en un futur, sinó que, a més, ha canviat la forma de viatjar, ha canviat la forma de relacionar-nos entre nosaltres i canviarà moltíssim en aquest futur que ens espera, que és superincert. He de descompartir un moment la presentació perquè no veig les notes, perdoneu. Esteu veient la presentació, eh? Sí. Aviam, que no sé per què no em surten les notes. Hauré de fer una cosa, perdoneu, perquè no em surten les notes de la presentació. Aviam. Esteu veient la presentació, no? Vale. No tinc notes. El segon punt important, l'agència que ve. L'agència que ve bàsicament tindrà que lidiar con una nueva globalización, democratización de las iniciativas empresariales, polarización, nuevas pirámides de consumo, súper importante, exceso de la oferta, transparencia, reducción de márgenes, el final de la intermediación y el auge de la economía colaborativa, un punto súper importante dentro de este nuevo paradigma que nos encontramos, ¿no? Y bajo unos grados de sostenibilidad para lo que va a ser este nuevo mundo. Uno de los puntos del cual estoy contento, porque coincide tanto Roger como Pablo, es que va a haber una guerra por el talento, la creatividad y la innovación. O sea, nos tenemos que desmarcar y ser muy distintos para afrontar este cambio. Y sobre todo la innovación lo que hará es que entre en todas las compañías atacando a todas las capas de valor para fomentar que este cambio que nos encontramos hoy sea todavía muchísimo más rápido. Hola incertidumbre, adiós seguridad. Un punto 3 importantísimo. Tenemos que afrontar la nueva normalidad con una incertidumbre importantísima. Nos acaban de dar un regreso al futuro viendo lo que puede suceder
en este futuro próximo, porque esta pandemia es una, pero lo que nos están marcando los datos es que puede haber más de una en un futuro, con lo cual la incertidumbre de nuestro entorno y nuestro sector, tanto si somos anunciantes como agencia, será uno de los paradigmas que tendremos que lidiar internamente con los equipos de trabajo, ¿no? Bueno, el punto 4 importante para mí, al menos, de la idea a las ideas de servicio o producto. Un poco con lo que comentaba Roger. Al final, las agencias se han dedicado a intentar cobrar un producto que no está monetizado en unos contextos claros, y eso va a provocar que en el momento donde estamos ahora mismo, esta incertidumbre y esta evolución de estos cambios que estamos sufriendo, los productos se tengan que cobrar de otra manera. Y para que una agencia sea sostenible, no solo puede vender una idea y desprenderse de la idea para el resto de sus días, sino que la tendencia que va a venir van a ser los formatos más Netflix, que decimos, ¿no? Del cual van a haber unos cobros por unos royalties a la hora de explotar en un contexto de negocio conjunto con un anunciante. Y además aquí también había una tendencia, y hay una tendencia internacional que se está empezando a calar y que muchas agencias se han dado cuenta, que no solo pueden vivir del producto creativo o de implementación de campañas automáticas, etcétera, etcétera. Tienen que empezar a generar productos de los cuales tengan un rédito y un retorno económico más allá de la idea, que se tienen que sostener con el tiempo. Bueno, líderes creativos e innovadores. Importantísimo punto, y además creo que nos afecta a los perfiles creativos. Estamos viendo cómo las grandes compañías y pequeñas se están descapitalizando de talento. Estamos viendo de los mejores creativos del mundo y de España y Cataluña que están siendo despedidos o cambiados por los líderes que en teoría deberían de cambiar estas grandes estructuras, de las cuales yo no creo. Y lo que nos demuestra la historia es que la creatividad y la innovación ahora se necesita más que nunca. Es muy importante esto, sobre todo para que quede claro que la gran pandemia que tenemos en muchas de las grandes estructuras internacionales y no internacionales son los directivos que estamos arrastrando desde anteriores épocas y que a día de hoy ya no tienen cabida, porque son los primeros que se cargan la innovación y la creatividad en estas grandes o pequeñas estructuras. Es algo que tenemos que tener claro, porque se tendrá también que lidiar en un futuro de cambio radical. O sea, la pandemia ha provocado que se esté preestableciendo un cambio que sea exclusivamente financiero para, sobre todo, intentar que las estructuras no se caigan, para que las estructuras no cambien en ciertos puntos. Y lo que estamos viendo es que se están cargando las estructuras más creativas e innovadoras de las cúpulas de alta dirección. La tendencia de la agencia del futuro, ¿cuál va a ser? Va a ser como estos líderes creativos e innovadores van a volver a ser los grandes catalizadores del cambio de la industria publicitaria y creativa internacional, como ha sido en anteriores épocas. ¿Qué va a suceder? Pues una cosa que yo considero que aquí la sabemos hacer muy poco y en cambio la saben hacer muy bien las startups. Las agencias de comunicación o agencias en contexto macro han sido muy poco colaborativas. Y nos ha demostrado como industrias como las startups, y sobre todo aquí en España y en concreto en Barcelona, con esta colaboración tanto interna como externa, que lo que tenemos que pensar es que la colaboración fomenta el conocimiento. Toda aquella colaboración que hagamos con nuestros clientes, anunciantes, empleados, empresas, instituciones, lo que fomentan es un enriquecimiento de nuestros propios trabajadores hasta nuestra propia compañía. A la inversa, es bidireccional el cambio, ¿no? Vamos a ver cómo estas grandes estructuras y agencias lo que van a hacer, aparte de fusionarse, como decíais anteriormente, es
buscar entornos colaborativos, 100% colaborativos, para provocar que los distintos servicios que puedan dar a sus clientes, que obviamente no los tienen todos, por mucho que digan que sí, y es un gran error, la especialización, señores, va a ser uno de los motores del futuro para que cada uno tenga su hueco, como decía muy bien Pablo. No se puede ir por la vida diciendo que tenemos todo para darte el servicio, porque no existe. Despertemos. La pandemia lo va a poner en su sitio. Y a partir de aquí la colaboración va a ser uno de los aspectos más importantes de cambio para la Agencia del Futuro. El punto 6 venía un poco provocado con lo que decía yo antes, ¿no? Desprenderse de las inercias y de la tradición. Black Mirror, o sea, está sucediendo algo que podía ser un capítulo de una de las series más famosas de este planeta a día de hoy. Y nos tenemos que desprender de todas estas inercias y vicios ocultos que hay en las grandes estructuras, porque son los que fomentan que no se pueda generar el cambio interno. El cambio interno se puede fomentar por estas inercias y estas tradiciones. Y lo primero que se tiene que romper es esto. Obviamente es una guerra abierta ahora mismo y es muy, muy complejo. Habrá estructuras que serán más ágiles y lo podrán hacer, como son las pequeñas agencias independientes a nivel español que están generando una ganancia de negocio versus a las multinacionales enorme. Estamos prácticamente ya al 50% de negocio en lo que es territorio español y se tiene que poner en valor porque están haciendo todas un esfuerzo enorme para mantenerse en esta industria y precisamente son las que se pueden adaptar en un contexto más rápido. ¿Por qué? Porque se han desprendido de la tradición. Se han desprendido de esta tradición y son los propios CEOs y los propios empresarios creativos y financieros que están tirando para adelante estos negocios, que están buscando la innovación y la supervivencia para intentar y seguir dando valor en la propia industria. Tal y como ha comentado Pablo y Roger, no me voy a extender porque es otro melón y es otro satélite que podríamos dedicarle 4 horas. Pero yo creo que estamos en la época del Smile Data, me encanta este concepto, ya lo he sacado en otras charlas, aplicado el Creative Data, ¿no? O sea, esto va a cambiar muchísimo. Los grandes actores tecnológicos, como antes decía Roger, como Google, Amazon, etcétera, etcétera, bueno, han entrado para quedarse y sobre todo para seguir siendo líderes en este mundo. Vamos a tener mucho tiempo estos líderes colocados dentro de este paradigma. Pero el contexto de la data ha cambiado muchísimo y la data se tiene que incluir ya en cualquier capa en contexto empresarial para que a través de esa data podamos ser más creativos y podamos ser, sobre todo, más distintos a la hora de interactuar con nuestros clientes, porque tenemos mucha información y esta información se tiene que saber categorizar y se tiene que saber ordenar para sacarle el máximo rédito a nuestra industria de cara también a lo que decía antes Roger. O sea, se tiene que mantener el negocio de estos anunciantes y si no hay resultados de venta no vale. Si no hay resultados de venta no vale. 8.8, importantísimo, integración de estos nuevos perfiles, porque está cambiando mucho todo y ¿qué está pasando? Que la gente se cambia la etiqueta de sus tarjetas. No, señores, no. Esto no va de decirse director creativo ejecutivo a director de Grow Marketing o director de Chief Grow Officer. No, esto va de que hay unos nuevos perfiles en el mercado y se tienen que saber detectar. ¿Por qué? Porque fuera, en las compañías Fortune 500, ya los están incorporando en sus estructuras. Y cuando una compañía Fortune 500 está incorporando en su cúpula de dirección vertical, horizontal o transversal un Chief Grow Officer, es que el mundo se debería de preguntar porque a partir de esta próxima década los CMOs van a ser los CGOs. Es importante porque el Chief Grow Officer va a ser uno de los factores de cambio que hará que cambiando los perfiles de marketing de los anunciantes tengan que cambiar en consecuencia las propias agencias. Y después también lo que va a haber es una importancia y superimportancia, tal y como decía también creo Roger, del perfil del Chief Innovation Officer, ya que la innovación dentro de las cúpulas
y cualquier cúpula directiva de cualquier marca, todos los stakeholders tienen que estar conectados con estos perfiles de innovación para que las capas de mejora en todos los aspectos estén muy bien tratadas de cara a la necesidad que tiene un anunciante como Pablo, que es que haya perfiles que le puedan poner al día de todo en un mapa de 10 minutos. No me vengáis a las reuniones con 75 personas con un cargo cada uno, porque la tendencia internacional es que haya unos perfiles que aglutinen esta tendencia internacional. Con lo cual, el punto 8 para mí va a ser la integración de estos nuevos perfiles, que no pasa por cambiarse la tarjeta, el cargo de la tarjeta, sino para que realmente sean así, y viene también provocado para que los propios CEOs y directores generales creativos y estratégicos de las agencias se transformen, porque ya está bien de decir que estamos transformados. O sea, las agencias no se han transformado, ahora se van a tener que transformar por necesidad. Ahora sí, hasta ahora no. Y el punto 9, que no me quiero dejar, entre otros aspectos como el contexto de la mujer, etcétera, etcétera, que son importantísimos, pero no están en este punto porque ya tendría que ser algo tratado como normal, es un punto importantísimo, que es el contexto del maridaje senior con el junior, ¿no? Es otra de las grandes consecuencias de cómo tiene que ser esta agencia del futuro. La agencia del futuro no tiene que ser junior. La agencia del futuro no puede ser junior. El junior nos viene con las capas de transformación digital, pero el senior nos viene con las capas del conocimiento. Las capas del conocimiento solo las tiene un perfil senior, y este perfil senior tiene que juntarse muy bien, o se tendrá que juntar muy bien con esta capa más junior que viene transformada, para que todo este conocimiento de valor de negocio, estrategia, cliente e industria, pase directamente de una generación a otra. Cosa que nos ha costado muchísimo, y sobre todo en la época que hemos vivido, porque por desgracia venimos sufriendo dos crisis que vienen con una diferencia de 10 años, y en el 2009 ya se cargaron el 50% del talento que había en este país, del cual propició que las propias estructuras dejaran de tener talento más senior para autoabastecerse de junior, y hubiera una pérdida de conocimiento importante, del cual los clientes de a día de hoy la están sufriendo pues, de una forma pues, bastante preocupante. Y es una consecuencia también de las agencias independientes que están saliendo, de que lo estén aprovechando, porque son estos seniors los que están dando este valor añadido a muchos anunciantes. Y bueno, bajo esta visión, que he intentado que fuera muy rápida, y sobre todo se podría hablar muchísimo de cada punto y debatir muchísimo, para mí son 9 puntos que van a ser factores indiscutibles de cambio a estas organizaciones grandes, pequeñas, multinacionales, independientes, en un futuro, y que como tal, como decía Roger y Pablo, yo creo que estamos en una muy buena posición, porque ahora no hay más cojones que hacerlo. I muchas gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, Gil, per les teves reflexions, superinteressants també. Bueno, tenim el temps hiperapressat, són les 11 del matí. Vamos a hacer 3 preguntas. Tenemos varias preguntas por parte de nuestra audiencia, y voy a haceros una a cada uno. Empezaré por Pablo. Pablo, has hecho una reflexión muy interesante, que es un tema que se está debatiendo muchísimo, y estoy bien a cuenta también sobre una de las preguntas que ha hecho Josep María Pícola. Es cierto que muchos grandes anunciantes, como por ejemplo sois vosotros, y sois un anunciante que invertís muchísimo en publicidad, has comentado antes del valor de las agencias 360. ¿Vale? Nosotros, normalmente la gente que trabajamos en ese sector, cuando hablamos de una agencia 360,
vamos directamente a pensar en una multinacional o en estructuras muy grandes que te puedan cubrir todas tus necesidades. Pero a colación de lo que comentaba Gilles ahora, de esta hiperespecialización también, el modelo colaborativo, es decir, el que un pool de distintas agencias coordinadas entre sí, con especialistas y con mucho talento, ¿crees que puede competir contra una gran estructura que te ofrezca un servicio 360? Y hablo en el caso, por ejemplo, de una compañía como la tuya, ¿no? Como GB Foods. El tener ese modelo colaborativo que te pueda dar todo el servicio o el buscar un único proveedor que te dé todo el servicio. ¿La especialización es igual? ¿Tú crees que el resultado sería el mismo? A ver, depende mucho de las necesidades que tenga cada anunciante, evidentemente. Habrán anunciantes que un modelo de 360 más tradicional, más antiguo, cuando digo más antiguo, sin tanta profundidad en los verticales, les pueda funcionar. Y como decía Josep María, eso puedes irte a externos y puedes de alguna manera aportar el valor de esa profundidad de los verticales vía una externalización. Para saber cuál de los dos modelos es mejor, si un modelo colaborativo tipo marketplace, en el que, porque al final sería marketplace entre comillas, donde tú puedes ir haciendo elijo este ahora para que me haga esta cosa, etcétera. Pero lo que sí es fundamental es que alguien te simplifique toda la complejidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me inclino más por tener un solo proveedor. Yo personalmente me inclino más por tener un solo proveedor que realmente te ayude y que integre la comunicación. Para mí es muy importante el valor de la creatividad y de la comunicación y ver el consumidor, el funnel del consumidor desde un todo, no la parte de media, la parte de creatividad por otro lado. Entonces, eso implica una vuelta, desde mi punto de vista, a un sistema de agencias distinto al que tenemos ahora, donde está todo muy especializado para un tipo de clientes. Para otros funcionará otros modelos. Entonces, yo creo que aquí hay para todos y cada uno tiene que encontrar el modelo en el que se sienta cómodo. Te servirá una agencia global si tienes una persona de media también que te pueda dar esos conocimientos de profundidad y que puedas dirigir tú a la agencia. Eso también depende mucho, qué persona está en el anunciante y qué persona puede liderar o no a determinados equipos, ¿no? Entonces, cada anunciante yo creo que se hace a su agencia a medidas en función de tus capacidades y de lo que tú necesites. Entonces, no, lo siento porque no creo que no hay una sola respuesta. No, bueno, yo creo que es que, bueno, como estamos hablando del futuro y todavía hay grandes estructuras y luego hay, como decía Gilles, mucho talento que ha pasado de las grandes estructuras a abrir su negocio, muy especializado en lo suyo, pues bueno, quizás son dos modelos y vamos a ver esto cómo avanza. Esta es una pregunta que le voy a hacer a Roger. Has estado hablando de dos temas, que es la simplificación de los procesos y luego también has hablado mucho de, y eso es normal, de este retorno de la inversión que esperan todos los anunciantes, y eso me parece que es algo que es lógico. Pero yo creo que hay un punto que nos estamos dejando de lado. Esto es algo que nosotros estamos investigando y trabajando en nuestra agencia, donde trabajo, que es, a veces pensamos mucho en el retorno a la inversión, pero no trabajamos lo que nosotros llamamos el retorno en karma, ¿no? Es decir, muchas veces cuando el foco es el ROI, el ROI, el ROI, el ROI, el ROI, y nos olvidamos de la parte del consumidor, de la parte de relación, de escucharle, de entenderle, muchas veces tengo la sensación de que es pan para hoy y hambre para mañana. El estar más cerca del consumidor que no estar más atento del Excel, de los números. Y eso en grandes marcas suele ocurrir. ¿Cómo lo ves esto? Estoy en mute, perdón. A ver, Enrique, o sea, yo creo que nos llevaría aquí mucho rato, pero te intentaré simplificarlo y darte mi opinión al respecto. A ver, yo creo que lo que dibujabas tú es un escenario. Oiga,
a ver, el tema de retornar la inversión, o sea, cuando yo invierto dinero en marketing, en publicidad, a la hora de hacer una inversión empresarial, de alguna forma lo que estoy pretendiendo es que cada euro que yo invierto, de alguna forma me convierta en algún tipo de valor, ¿no? Entonces, lo que comentabas tú es cierto, que es verdad que hay muchas compañías que entienden que ese retorno en el corto plazo versus el largo plazo debe intentar, digamos, seguir parámetros de medición o de estructura distintos, ¿no? No todo puede seguramente medirse por un criterio de ROI, sino irse más a un criterio, tú llamabas de karma, yo le llamo de return on good, ¿no? De retorno en bueno, de retorno en propósito, de retorno... Entonces, yo mi sensación es que las compañías requieran un retorno de inversión, es lógico. Todas las compañías hasta ahora, ¿no? En el mundo en que vivimos, están preparadas para ganar dinero y tener una sostenibilidad de su modelo de negocio a largo plazo. Y ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos no deben responder únicamente a eso, sino a unos accionistas que están seguramente detrás de un fondo de inversión que les pide que, oye, cuando ganas 10 y hoy ganas 5, pues no, aunque ganes 5 yo quiero que ganes 10, porque si no todo el modelo económico se desmonta. Yo no sé si esto va a cambiar o no, pero lo que quiero decir aquí es que es verdad que cada vez más hay anunciantes, hay compañías que se mueven a criterios de comunicación publicitarios y creativos de los cuales no esperan un retorno de inversión, pero creo que hay una trampa, ¿vale? Hay una trampa, ¿por qué? Porque no existen todos necesitamos métricas, todos necesitamos de alguna forma cuantificar el valor de lo que estamos haciendo. Yo a día de hoy no he encontrado, y puede ser que existan, ojo, cuáles son, yo creo que es un gran briefing para todos, cuáles serían las métricas, ¿no?, que me pueden medir ese retorno en good, ese retorno en karma. ¿Cuáles serían? ¿Y cuáles serían esas métricas que pueden ayudar a personas como Pablo a cuando esté dentro de, ¿no?, de su compañía tenga que ir arriba y decir, oiga, escuche, mire, necesito, no sé, 10 millones de euros para hacer una campaña que no me va a mejorar las ventas a corto, no lo va a hacer, pero sí que va a permitir tener un recorrido a largo plazo a las compañías, porque es verdad que los consumidores cada vez tomamos más decisiones que van apalancadas en criterios no tan, digamos, de valor racional, sino un valor mucho más emocional relacionado con la sostenibilidad y todos esos aspectos, ¿no? Entonces, yo te diría que ambos, pero es verdad que, ostras, hasta ahora, y ha sido también o sea, yo creo que recogemos lo que hemos sembrado todos. Los negocios de éxito son negocios de volumen y hasta ahora han sido así. Y es una industria que se ha movido y se ha remunerado para clientes, para proveedores y para todo el ecosistema por el volumen. Y el volumen lo ha justificado todo. Cuando el volumen no está o no está de forma tan evidente, debe necesariamente buscar, digamos, otros puntos, pero serán únicamente validados por la capacidad que tengamos de retornar y de hacer creíble que ese retorno tiene un impacto de algún tipo en las compañías. A día de hoy, bueno, lo desconozco, O sea, es algo que todos pensamos ahora, pero no sé cuál es, sinceramente, no lo sé. Os escucha. Digo, espero en un segundo. Nosotros en mi agencia sí que estamos siempre, de hecho hacemos unas sesiones que le llamamos Rock and ROI, que es el Return on Karma y el Return on Investment, pero y sí que muchas veces hemos visto, pues, o sobre todo marcas, no sé, como Patagonia y que tienen un propósito detrás muy claro, pues que luego eso se le devuelve de alguna manera en Return on Investment. Y ahora os voy a pedir, Gil ha tenido que salir, me ha escrito ahora que ha tenido que salir, os voy a dar 30 segundos. Hay una pregunta aquí de Josep María Pícola que me encanta, porque esto yo creo que es algo que nos hemos preguntado mil veces los que hemos trabajado en agencias. Os daré 30 segundos a cada uno, pues son las 11:10, imagino que la gente tendrá otras cosas que hacer. Las agencias nunca hemos conseguido hacernos valer del todo, como sí han conseguido hacerlo otros oficios o profesionales. ¿A qué creéis que se debe esto? Y esto es cierto. ¿De quién es la culpa de que nunca nos hemos hecho valer del todo?
Yo, Roger y Pablo, os doy 30 segundos. sí, no, muy rápido. A ver, yo o sea, entiendo lo que dice la pregunta, pero disculpa, pero no estoy del todo de acuerdo. No estoy de acuerdo. Hay proyectos, hay compañías que han tenido un retorno de valor y de apreciación por parte de muchos clientes. Lo han tenido y otras no. Y es verdad o sea, entiendo el matiz que hay detrás, de la banalización, de la comoditización, del sufrimiento del talento junior y tal. Esto existe, ¿vale? Pero disculpadme, pero no estoy de acuerdo. Hay proyectos que están muy valorados por muchos clientes y por la industria. Yo Y opino por exactamente lo mismo, ¿eh? Yo creo que depende de cada agencia y de cada anunciante, pero efectivamente sí hay agencias. Yo me he sentido cuando estaba en agencia muy valorado por los anunciantes y parte de su equipo, ¿no? Yo creo que depende, como siempre, de las personas que haya en un lado de la mesa y en el otro lado de la mesa, ¿eh? No solo es por parte de la agencia, tiene que haber también seniority por parte del anunciante. Y si yo creo que esa pregunta, Joe María Piccola, no la hablaba tanto en la relación marca-anunciante, sino como sector. No sé si habéis visto el ranking de profesiones que lanzó el otro día. Estamos percibidos, el sector de la publicidad, de la comunicación y el marketing, estamos reducidos como al número 70 y pico, hemos caído estrepitosamente. Y eso es eso, no es la percepción que se tiene desde fuera del ciudadano a pie, ¿no? Vale. La gente es que no se percibe el valor que estamos aportando a la sociedad, que realmente sí que lo estamos aportando. El problema es que la gente no percibe el valor que estamos aportando las agencias de medios de comunicación, los anunciantes, o sea, todo nuestro sector, estamos aportando muchísimo valor. Pero el problema es que no lo percibe. No estoy hablando tanto de esta relación. Pues sí, ahí tiene razón. Realmente la sociedad percibe la publicidad no tan bien como otras profesiones, como la medicina, por ejemplo, pues porque fundamentalmente lo que intentan es evitarla porque creen que no les aporta valor. ¿Qué podemos hacer desde la industria? Ser mucho mejores en la planificación, desde un punto de vista de la parte de medios, enviarle a cada uno el mensaje que le toca, ser relevante, y desde un punto de vista creativo, ser mucho más creativo y entretener. Porque al final no es que la publicidad no guste, etcétera. No gusta la mala publicidad. La publicidad buena gusta a todo el mundo. Creo yo, para mí es un placer ver, es como una película. Entonces yo creo que simplemente es mejorar un poco los mensajes que enviamos a los consumidores y convertirlos en relevantes desde un punto de vista de media y ser muy creativos y muy rompedores y muy innovadores desde un punto de vista de creatividad. Sí, Muy bien. para matizar muy rápido, es lo que ha comentado Pablo en su momento y yo también he intentado trasladarlo, es el déficit de atención, pero precisamente porque no hemos sido capaces como industria en los últimos momentos, seguramente todos, de poder entender ese viaje del consumidor distinto, esa toma de decisiones y ser relevante en esos momentos. Sí. Bueno, yo como digo muchas veces el consumidor está anestesiado ya de tanto impacto y como dice Pablo, o somos relevantes de verdad y les damos lo que buscan y utilizamos la economía del cariño y los cuidamos, si no, siempre nos va a pasar. Oye, pues muchísimas gracias a todo el mundo, Pablo, Roger, Gil, y sobre todo muchas gracias al Colegio de Publicidad y Marketing y Comunicación de Cataluña por estas sesiones tan inspiradoras y que aportan muchísimo valor. Y nada, os esperamos en el próximo Mirador y daros mucho las gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Un abrazo. Buen día. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao.